Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta actividad. Digo esta actividad porque nosotros venimos considerando este espacio de los webinars como un momento, ¿verdad?, para intercambiar conocimiento. No solamente que me escuchen a mí, como lo hemos venido trabajando en otros webinars, ¿verdad?, los que ya han participado, sino que para mí siempre es importante la participación de cada uno de ustedes para sacarle más provecho al tiempo que le dediquemos a esta actividad. Entonces, como siempre, los invito a que estemos pendientes, ¿verdad?, de la presentación, de las consultas, y también pues tienen oportunidad de consultar y dar cada uno de sus aportes en este tema que es de mucha importancia, como es el tratamiento contable y fiscal de los activos biológicos. Un tema bastante particular. Yo felicito a los que están en esta sesión el día de hoy, porque eso a mí me motiva, ¿verdad?, con la motivación que ustedes tienen de aprender un poco más sobre los temas de contabilidad y la parte tributaria de un sector que no es tan frecuente, ¿no?, como son otros sectores, como es la contabilidad para empresas comerciales, el tratamiento contable para costos, el tratamiento contable para empresas de servicio, sino que estamos hablando de una actividad muy especial, ¿verdad?, como es la actividad agropecuaria, y que está relacionado pues con activos biológicos. Entonces el objetivo de esta sesión es ahondar un poco en este tema, ¿verdad?, del tratamiento contable y fiscal de los activos biológicos en base a NIF para las pymes, haciendo relación también con la parte fiscal aquí en Nicaragua. Como todos sabemos, pues en Nicaragua todas las empresas, ¿verdad?, legalmente constituidas pues tienen obligaciones tributarias, y dependiendo los diferentes sectores, pues estas obligaciones pueden cambiar, así como también pueden cambiar también esos beneficios fiscales, y principalmente para este sector agropecuario, que es un sector de mucha importancia para la economía de nuestro país, por el aporte, ¿verdad?, a través de la productividad, la comercialización, las exportaciones. Entonces vamos a trabajar en función de ese tratamiento contable y fiscal de los activos biológicos. Como siempre, haciendo una relación de lo que establece la NIF para las pymes en este caso, y también haciendo la relación con la ley de concertación tributaria, y no porque la contabilidad sea tributación, sino que debemos de comprender, ¿verdad?, que cualquier empresa tiene la obligación, ¿verdad?, de cumplir, ¿no?, con responsable retenedor, responsable recaudador, ¿verdad?, de los diferentes tributos, ya sea a nivel municipal o a nivel de impuestos nacionales, así como de la importación también. Entonces vamos a trabajar en función de eso. La metodología, primeramente vamos a hacer un pequeño análisis del marco normativo, algunos conceptos que son muy importantes, y me voy a ir deteniendo en algunos que considero de mucha relevancia, porque de eso va a depender que se pueda comprender el registro contable. Muchas veces nosotros queremos irnos directamente ya al registro contable, pero en el caso de la aplicación técnica, ¿verdad?, de una norma, es importante siempre el análisis de esa base normativa, y se nos hace más fácil cuando ya vamos nosotros a aplicar el registro contable. Y principalmente esta norma, ¿verdad?, como es la NIF para las pymes, recuerden que en NIF para las pymes, ¿verdad?, que una norma está dividida en 35 secciones. Una de las secciones relacionadas a los activos biológicos es la sección 34. ¿Ya? Si queremos hacer referencia a NIF Full, es la NIF 41. Y como siempre ustedes saben, ¿verdad?, de que la NIF para las pymes, cuando hay alguna situación
de incomprensibilidad o que no se pueda alcanzar, ¿verdad?, la aplicación de esta norma, podemos hacer referencia, ¿verdad?, a la NIF integral, siempre y cuando cumplamos con ese marco normativo que originalmente es, en este caso, la sección 34 de las NIF para las pymes. ¿Cuál es el alcance de esta sección? Podemos observar que esta sección proporciona una guía sobre la información financiera de las pymes involucradas en 3 tipos de especialidades: actividades agrícolas, actividades de extracción y concesión de servicios. Y casualmente esta norma me llama un poco la atención en este momento, porque hoy estuve viendo una noticia de que en la zona de, creo que la zona de la Libertad Chontales, ¿verdad?, se hizo pues hoy el descubrimiento, ¿verdad?, de una veta, ¿ya?, para explotarse en el sector minero. Y realmente esta sección en NIF-PYME está relacionada con esa actividad de extracción, que no es el tema que vamos a tocar ahorita, ¿verdad? Solamente les hago relevancia de esta noticia pues que estuve viendo el día de hoy sobre el descubrimiento de una veta, ¿ya? Entonces es interesante, por ejemplo, ya en una contabilidad, los costos relacionados al descubrimiento de esa veta, y a partir de ese momento, ¿verdad?, cómo se contabilizan todas esas actividades de extracción, el uso de los equipos, ¿verdad?, está relacionado pues con esta sección de la NIF para las pymes, como es la sección 34. Solamente les hago la referencia, como les decía, porque esta sección tiene 3 actividades, ¿verdad? Nosotros nos vamos a concentrar en la actividad agrícola. Ok, todos sabemos realmente lo que es la agricultura, ¿ya? En este caso, esta sección, ¿verdad?, tiene como objetivo determinar las políticas contables para los activos biológicos, tales como se indican, ¿verdad?, en los modelos que nosotros ahorita vamos a analizar, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué entendemos por activos biológicos? A ver si me ayudan. Activos biológicos. ¿Qué entendemos por activos biológicos? A ver, levanta la mano Gilbert. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Gilbert. Yo entiendo activo biológico como aquel bien o derecho que está en proceso, como en este caso, bueno, yo conozco muy poco, por eso estoy aquí. Correcto. Yo consideraría un activo biológico una vaca, por ejemplo. Algo así. En mi caso es lo único que yo conozco. Ok. Dice Brian, quiero ver por acá, dice Brian, son animales vivos o plantas con el propósito de venderlos o de convertirlos en productos que están en proceso. Ok. Tenemos también Sara, ¿quiere participar? Sara, ¿está bien? ¿Tiene la palabra, Sara? Sí, perdón. Activo biológico, como dijo el compañero, son bienes que posee la persona, pues, a su favor, más que todos los animales, como bienes, que son vacas, caballos y todo, pues, animales que posee, que puede producir economía, pues, digamos, si vende y transforma en economía. También plantas, digamos que también madera, pero bueno, más que todo lo que es planta. También uno vende y también que convierte en dinero, es lo que digo. Ok, excelente, muchas gracias. Es importante en esta primera introducción, ¿verdad?, en estos conceptos que vamos a analizar, ¿ya? Primeramente, la definición de activo. Porque casi siempre nosotros lo relacionamos con una actividad, ¿verdad?, del interior del país, por decirlo así, o no necesariamente en el interior del país, porque
pues también acá, ¿verdad? En Managua tenemos en los municipios, ¿verdad? Algunas fincas que se dedican a esta actividad, ya sea agrícola o pecuaria. Pero casi siempre lo relacionamos con eso, no lo relacionamos con animales y con plantas también. Animales vivos, ¿verdad? Y plantas que producen bienes que se convierten luego, ¿verdad?, en bienes agrícolas. ¿Ya? Pero realmente nosotros debemos primeramente, ¿verdad?, para definir un activo biológico, hay que analizar la definición de activo. Entonces yo quiero que ustedes me aporten, ¿verdad?, cuáles son las 3 características que debe cumplir un elemento, ¿ya?, para ser incorporado en un estado financiero como un activo. O más bien, ¿qué se debe cumplir, ¿verdad? ¿Qué características se deben de cumplir en una transacción para ser incorporado como activo? Todavía no lo estamos viendo como un activo biológico, sino como un activo como tal. Hay 3 características que son importantes. Entonces, debe cumplir 3 características principales un elemento para ser incorporado en los estados financieros. Vamos a ver, ¿quién me puede aportar, ¿verdad?, con esas 3 características? Y después las vamos a asociar con el activo biológico. 3 características importantes que se deben de cumplir. Ok, Sara tiene la palabra. Bueno, la vez pasada estaba explicando de los activos. Ahí decía, en las 3 características estaba la rentabilidad, liquidez y el riesgo, creo que era. Entonces, no sé, son los 3 características que estaba presentando. Ok, no ok. sé si es eso. Ok. Entonces, les voy a ayudar un poco ahí, ¿verdad? Un elemento, una transacción, para que sea incorporado como un elemento del estado financiero, ya sea como activo, pasivo, patrimonio, ¿verdad?, debe cumplir ciertas características. En el caso de los activos, hay 3 características que son esenciales, y eso nos ayuda siempre para el reconocimiento y la medición de cualquier tipo de activo según nuestra normativa, ¿verdad?, en este caso la ANDIF. Yo creo que quieren aportar por acá, y para no quitarle la inspiración, ¿verdad?, yo creo que Pedro y Brian. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, profesor. Creo que una de las características es que su valor debe ser medible. Otra de ellas es que puede ser tangible o intangible. Ok. Excelente. Brian. Bueno, para mí lo que son los activos es que deben de ser reconocidos y controlados por la entidad, y esto pues se esperan que recibir beneficios futuros. Ok, por ahí andamos ya, ¿verdad? Con los 2 aportes, los 2 compañeros, ahí nos vamos. Entonces, 1. Primeramente, ¿verdad?, que debe ser un recurso controlado por la organización. El recurso no es de índole legal solamente, y esa es una diferencia entre lo fiscal y lo contable, ¿ya? Porque hay algo que se llama, dentro de las características cualitativas de la información financiera, la esencia sobre la forma. Entonces, el control en un bien, ¿verdad?, no es solamente desde el aspecto legal, sino cuando la entidad adquiere todos los riesgos y también los beneficios, ¿verdad?, de ese bien. Entonces se puede decir que la entidad tiene control sobre ese bien. Entonces, esa es una de las características principales, el control, ¿verdad? Un bien controlado por la organización, ¿ya? Lo segundo, que sea medido de manera fiable. Y el tercero, que es el financiero, por decirlo así, de cuál se esperan beneficios económicos futuros. Todo activo debe representar un beneficio económico futuro a través de la generación de los ingresos. Entonces, ese concepto, esas características, ¿verdad?, son de mucha importancia para comprender muchas veces la medición de un activo o de un elemento en los estados financieros, de por qué reconocemos y medimos de esa manera, ¿ya? Entonces, si ahora lo asociamos con los activos biológicos, significa que sobre
estos animales, ¿verdad? O estas plantas, que vamos a ir viendo las características, porque no todos los animales, por ejemplo, son activos biológicos, ¿ya? Debe haber control, debe ser medido de manera fiable y de él se esperan beneficios económicos futuros, ¿ya? Esas 3 características debe cumplir este activo, ¿verdad? Entonces, como todos sabemos, las empresas tienen políticas contables y eso es un elemento muy importante en cada organización. Y estamos hablando de algo normativo que muchas veces nos ayuda mucho en lo fiscal también. Porque cuando yo les digo de que toda empresa debe elaborar sus políticas contables, muchas veces estas políticas contables disminuyen el riesgo fiscal. Porque recuerden que en la transacción económica, en ese ciclo de conversión del efectivo, vamos a adquirir activos, adquirir pasivos, los activos generan ingresos, hay costos y gastos, y si no los tenemos debidamente definidos en una política contable, podemos aumentar el riesgo fiscal también si no lo relacionamos también estas políticas, aunque sean contables, ya tomar en cuenta en ese manual de procedimientos, ya y políticas para un determinado elemento de los activos financieros. En este caso estamos hablando de los activos biológicos. Dice Luis Enrique, el bien adquirido debe ser recurso controlado, correcto. El bien debe tener un valor monetario que sea medido de manera fiable. El bien debe proveer operaciones, o sea, claro, operaciones del pasado, ¿verdad? Entonces ahora ya vamos definiendo un poco lo que es un activo biológico. Es un activo que puede ser un animal o una planta que es utilizado para generar beneficios económicos futuros, pero no a través, ¿verdad? No a través, fíjense bien, solamente de que nos desprendamos de él, ¿ya? Porque nosotros podemos tener un activo biológico, un animal, ¿verdad? Que es utilizado, ¿verdad? Es desarrollado para comercializarse, entonces aplicamos lo que establece la normativa, no, para un activo biológico en desarrollo. Pero también podemos tener activos biológicos que producen, ¿ya? Entonces, miremos algunos ejemplos de activos biológicos que producen. Dentro de los animales, por ejemplo, una plantación de café. Una plantación de café tiene una vida útil determinada y produce un bien agrícola que es el café como tal. Entonces ahí es donde viene la situación, ¿verdad? Lo importante de esto. ¿Cómo separamos el valor de ese activo biológico que es reconocido, ¿verdad?, en el estado de situación financiera, y cómo reconocemos la recolección también de ese grano que ya es el bien agrícola, que es el café como tal? Entonces tenemos dos situaciones que son muy importantes ahí, ¿verdad?, que hay que separar, ¿ya? También puede ser una empresa, ¿verdad?, que se dedica a la producción y comercialización de madera en pie. Entonces el activo biológico es la plantación como tal. Ya la madera cortada, ¿verdad?, es el bien agrícola en este caso. También podemos tener, por ejemplo, el desarrollo de vacas lecheras, que hasta un momento determinado, ¿verdad?, entonces se le va incorporando, se le va invirtiendo a esta vaca desde la adquisición hasta que ella empieza a reproducir y empieza a producir, en este caso, dos tipos de bienes agrícolas. Uno, en este caso, ¿verdad?, la leche como tal, y lo otro es el ternero también. Entonces, aquí lo importante es, ¿verdad?, que comprendamos cómo separamos eso, ya, hasta dónde llegamos en el desarrollo del activo biológico, cómo le damos ese valor a ese activo biológico y cómo vamos a reconocer también, ¿verdad?, el valor de esos bienes agrícolas que ya no son el activo biológico, sino que es un bien agrícola como tal, ¿verdad? Ganado de engorde, va para el matadero, por ejemplo, la vaca, producción de ternero y leche. Vamos a ver también cómo incorporamos en el estado financiero ese ternero que parió esa vaca, ¿verdad?, y por el cual no hemos desembolsado
ninguna cantidad de dinero, sino que es una producción, ¿verdad?, de un activo que ya teníamos. Entonces, según la norma, ¿cómo nosotros vamos a incorporar al estado financiero? ¿Ya? Entonces, para eso vamos a tener dos métodos, ¿ya? Y vamos a tratar de irle dando la importancia que se merece, ¿verdad?, el análisis de cada uno de estos métodos. Recuerden que un activo, o más bien cada norma, ¿verdad?, tiene un alcance, reconocimiento y medición. El reconocimiento tiene que ver con las características que debe cumplir un animal o una planta para reconocerlo o decir que es un activo biológico. La medición es hasta qué momento se está desarrollando ese activo biológico y a partir de qué momento, ¿verdad?, lo que tenemos ya es cosecha y obtenemos bienes agrícolas. Entonces, para esto vamos a tener dos modelos. El modelo del valor razonable para los activos cuyo valor razonable sea fácilmente determinable sin un costo o esfuerzo desproporcionado. Miren qué interesante esto, ¿verdad? Y esto es muy importante a la hora que en la política contable definimos en base a NIF si es a valor razonable o si es bajo el modelo de costo. Todavía no estoy entrando, ¿verdad?, a lo que es en sí el valor razonable como modelo, sino que solamente estoy dando a conocer que vamos a tener dos modelos, el valor razonable y el modelo de costo. Pero también nos establece la norma que es de suma importancia de que sea fácilmente determinable, ¿verdad?, ese valor razonable. Significa que necesitamos tener información en el mercado para poder determinar ese valor razonable. Si eso es imposible o si el costo de que se incurre en darle un valor, ¿verdad?, un activo biológico es mayor que los beneficios, entonces es ahí donde me establece la norma, ¿verdad?, que puedo utilizar el modelo de costo, ¿ya?, para estos activos biológicos. Entonces, yo creo que tiene pregunta, Pedro. Ok, tiene la palabra. No, todo bien. Quedó la mano levantada. Ok, cuidado ahí, pues, un aire, ¿verdad? Y con la mano levantada. Bueno, entonces hay que ir tomando nota porque al final hay una prueba, ¿verdad?, al azar. Entonces tenemos dos modelos, valor razonable y el modelo de costo. Importante que en el valor razonable hayan condiciones en el país, ¿verdad?, para poder aplicar ese valor razonable. Entonces vamos a ir viendo, ¿verdad?, cuál es el modelo de valor razonable, qué información se necesita y qué información se revela, ¿verdad?, para medir cuando utilizamos el modelo de valor razonable. Les pregunto entonces, ¿en qué consistirá el valor razonable para medir un activo biológico? ¿Y en qué consistirá el modelo de costo? ¿Cuál utilizamos, verdad?, y cuál no? A ver, es libre. Para los activos biológicos, porque ya en otras sesiones, ¿verdad?, hemos hablado sobre el valor razonable. Pero para los activos biológicos, ¿en qué consiste el modelo del valor razonable? El valor razonable debería ser como está incluido en el mercado. Ok, tiene que ver con el valor del mercado, correcto. Ese es un punto de partida. Ya. Entonces, ¿qué es importante? Ahora vamos a ver, ahorita vamos a analizar, ¿verdad?, lo que es el valor, el razonable y después el modelo de costo. Entonces, pero primeramente tenemos que comprender el reconocimiento, fíjense bien. Reconocimiento según el párrafo 34, según la NIF 34, párrafo 3, ¿verdad? Una entidad reconocer un activo biológico o un producto agrícola cuando y solo cuando, bueno, viene la definición de activo. La entidad controla el activo como resultado de sucesos pasados, que sea probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros asociados con el activo
y que el valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de forma fiable, sin un costo o esfuerzo desproporcionado. Entonces son las tres características, ¿verdad?, de un activo. Entonces, pero es importante en este caso que comprendamos en esta sesión lo que es el valor razonable, ¿ya? Y vamos a hacer un ejercicio de valor razonable y cuál sería la aplicación del modelo del costo cuando no es fácil, ¿verdad?, medirlo a valor razonable, ¿ya? Porque necesitamos tal vez algunos elementos, ¿verdad?, que dentro de la actividad que nosotros estamos desarrollando no logramos alcanzar, ¿verdad?, esa información para hacer lo que es el valor razonable. Entonces, este es el reconocimiento. Recuerden que la incorporación, y que yo digo, esto es un activo biológico o esto es una propiedad planta de equipo. Un animal puede ser una propiedad planta de equipo o puede ser reconocido como activo biológico, ¿verdad? Por ejemplo, por decirlo así, ¿verdad?, los caballos en una finca, ¿ya? Los caballos en una finca, ¿son activos biológicos o son reconocidos como propiedad planta de equipo o son inventario? Ya que estamos hablando del reconocimiento, recuerden que el reconocimiento es la incorporación en el estado financiero y que yo diga es un activo biológico. La medición es el valor monetario que nosotros le vamos a dar, ¿verdad?, a ese activo. Ya, tenemos que comprender la diferencia entre eso, ya lo hemos venido trabajando. Entonces, le pongo el ejemplo de un 10 caballos. Vamos a poner así una cantidad de 10 caballos. ¿Será que los caballos son propiedad planta de equipo, son activos biológicos o son inventario? ¿Quién me apoya ahí? Vamos a ver, Gabriela Griselda González. ¿Ah? Depende del destino, Depende del destino. Depende del destino, dice Carlos Cepeda. Saludos, Carlos. Correcto. Saludos. Depende del uso, eso es importante, fíjense bien. Porque si puede estar en inventario ya. Puede ser que yo lo adquiera, ¿verdad?, y lo comercialice, solamente es inventario. Me dedico a una actividad comercial. Si los caballos son utilizados para las actividades de la finca, ¿verdad?, pero que no es la reproducción, no es la producción como tal, el beneficio económico no llega a través, ¿verdad?, de desprenderme de ese activo para tener ese beneficio económico, sino que lo que normalmente utilizan los campistas, ¿no?, ya, para andar en toda la finca. Entonces eso se reconoce como propiedad planta y equipo. Pero si es una finca que desarrolla caballos de raza, por decirlo así, ¿verdad?, y que los comercializa posteriormente, similar, por ejemplo, a lo que podemos diferenciar entre tener sementales, ¿verdad?, en una finca para que atienda las vacas, ¿verdad?, y la reproducción de las mismas como tal. Entonces eso sería una propiedad planta de equipo, pero si desarrollamos ese tipo de sementales para comercializarlo, sería un activo biológico. Entonces aquí lo importante, como decía Carlos, ¿verdad?, el destino, ¿ya? Porque recuerden de que el beneficio económico está relacionado con la explotación de ese activo como tal, ¿ya? Ok. Entonces nos vamos al modelo del valor razonable, ¿ya? Fíjense bien, y aquí me detengo un poco porque esto es importante que nosotros lo analicemos para comprender el registro contable que vamos a ver. Una actividad medirá un activo biológico en el momento del reconocimiento inicial y en cada fecha sobre la que se informe a su valor razonable menos los costos de venta. Los cambios en el valor razonable menos los costos de venta se reconocerán en resultados. Fíjense que ahí está la esencia del valor razonable y eso nos ayuda bastante, ¿verdad?, para la medición, ¿ya?, de este valor, de este activo, independientemente de la actividad a la cual nosotros nos dediquemos, porque realmente tenemos diferentes actividades, ¿verdad? Por ejemplo, el registro contable que yo les voy a presentar es de una actividad, pero lo importante es que si nosotros podemos identificar primeramente que hay un reconocimiento, que es activo biológico, y que después, ¿verdad?, esos elementos para poder darle ese valor, que es la segunda característica de los activos, ¿ya?,
Entonces eso nos va a facilitar a cualquier tipo de empresa, ya sea producción de palma, producción de caña de azúcar, producción de café, ¿ya? La producción de palma, por ejemplo, hay un desarrollo de la plantación. Se adquieren primeramente, probablemente a lo mejor, si es por primera vez, ¿verdad? Las plantas hijos, por decirlo así. Entonces hay una medición inicial. A eso está relacionado, ¿verdad? Esto es la medición inicial. Pero también nos habla de que en la medición inicial, ¿verdad? El valor razonable menos los costos de venta, ¿ya? Entonces, ¿qué será, por ejemplo, que una entidad medirá un activo biológico en el momento del reconocimiento inicial y en cada fecha sobre el que se informe a su valor razonable menos los costos de venta? Y que los cambios en este valor razonable menos los costos de venta serán reconocidos en el resultado. ¿Qué significa esto? Puede haber un aumento en el valor del activo en el mercado o puede haber una disminución cuando lo estamos valorando al método del valor razonable, ¿ya? Entonces, vamos a tener un reconocimiento inicial, ¿ya? Que tiene que ver con una combinación entre lo que pagamos por ese activo que estamos adquiriendo inicialmente y que luego lo vamos a empezar a desarrollar hasta un momento que él empieza a producir. Entonces, está relacionado con esto. Por ejemplo, una finca que produce café. En el primer momento, ¿verdad? Se adquiere, por ejemplo, las estacas que son hijos, por decirlo así. Bueno, ya pasó del almácigo, ¿verdad? Ya del almácigo, o vamos a suponer que ya las compramos y las sembramos. Esas tienen un valor en el mercado, que las compramos a ese valor, ¿ya? Vamos a suponer que el valor inicial, ¿verdad?, de la adquisición, por poner un número, son 150 córdobas cada uno. Ese es el valor del mercado de ese tipo de planta en ese momento. Pero a eso yo le debo de restar, fíjense bien, los costos de venta. Es ahí donde viene ahora, ¿verdad?, la importancia de diferenciar lo que es un costo de venta en esa transacción y el costo de venta que normalmente nosotros conocemos cuando hacemos una venta. Son dos cosas diferentes. Entonces les pregunto, ¿quién me ayuda ahí? ¿Qué significará, verdad, el valor razonable menos el costo de venta? Y se lo voy a ilustrar de esta manera, ¿ya? En el reconocimiento inicial, valor razonable menos el costo de venta es el valor en los estados financieros de los activos biológicos o de productos agrícolas, ¿ya? Porque la norma alcanza lo que es el producto agrícola. Recuerden que aquí vamos a tener un ciclo. Les estaba hablando de la plantación de café. Se adquieren, ¿verdad?, las plantas, se siembran las plantas, ahí hay un reconocimiento inicial, ¿verdad?, en esa plantación. Luego se le van incorporando mano de obra, mantenimiento, insecticida y herbicida, foliante, ¿verdad?, abono, hasta que la planta empieza a producir. Entonces, hasta ese momento se está desarrollando el activo biológico y constantemente tenemos que irle dando ese valor razonable. Es decir, el valor razonable puede incrementar, ¿verdad? Estamos hablando del primer método, no es el método de costo, porque el método de costo es únicamente, ¿verdad?, que le incorporemos a esa plantación lo que nosotros vamos pagando, erogando, ¿verdad?, en el desarrollo de esa plantación. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque tal vez no tenemos alcance a un mercado, ¿verdad?, relacionado con esa plantación que me pueda dar un valor, ¿verdad?, para determinar ese valor razonable. Entonces, ¿en qué consiste esto del valor razonable menos el costo de venta? Bueno, profe, así como usted me lo está poniendo matemáticamente, es un ingreso menos egreso,
y lo que tiene uno es una utilidad o una ganancia. Ok. ¿Otro aporte? Maestro, este es el mismo, en la edición inicial, el mismo valor de recuperación. Lo que se puede recuperar ese activo en ese momento. Fíjense bien. Recuerden que el valor razonable está relacionado, ¿verdad?, al valor del mercado. ¿Ya? Y ese valor del mercado le vamos a restar los costos de venta. Pero no son los costos de venta como el costo de venta que nosotros normalmente registramos cuando hacemos la venta, ¿verdad? Sino que estos costos de venta, ustedes saben que normalmente en este sector pueden haber comisiones, hay impuestos relacionados también, puede ser también de que yo tengo un contrato de futuro, ¿ya? Y que por eso ese contrato de futuro yo tenga que pagar, ¿verdad?, una determinada cantidad. Puede suceder en el café, por ejemplo, que podemos tener contratos de futuro. Entonces, el valor razonable es el valor del mercado, que en el reconocimiento inicial es el valor que yo pago, por ejemplo, en adquirir esas plantas que voy a sembrar de café. ¿Correcto? Ese es el valor del mercado en ese momento. Menos los costos de venta. ¿Qué serían los costos de venta? Entonces yo tengo que hacer una proyección, ¿ya? De que si yo vendo esta producción en este nivel, ¿qué costos me incurrirían? Vamos a suponer que estas plantas yo no las compro, sino que las vendo. Sino que yo desarrollé el almácigo, ¿verdad? Estaría en una situación diferente. Entonces digo, bueno, como estoy en un sector que a veces funciona así, hay que pagar comisiones por vender, por ejemplo, pasa en el ganado, que hay personas que se dedican, ¿verdad?, solamente a colocar ganado de un puesto a otro y se gana una comisión. Entonces el que vende, esa comisión, ¿verdad?, la tiene que restar de ese valor razonable, ¿ya? Los impuestos relacionados también, les decía también los contratos a futuro que yo puedo tener para comercializar mi bien, ¿verdad?, que voy a desarrollar. Entonces, a eso se refiere con el costo de venta. Entonces, yo compro, ¿verdad?, inicialmente esa planta que vale 150 córdobas, 1000 plantas, son 150.000 córdobas, pero yo sé que cuando yo lo voy a comercializar, yo tengo costos asociados, impuestos, comisiones, principalmente, ¿verdad?, contratos en la bolsa agropecuaria, contratos a futuro, y eso me incurre tal vez en unos 20.000 córdobas. Entonces, esos 150.000 menos esos 20.000 es el valor que yo voy a incorporar en el estado financiero. Entonces, el reconocimiento inicial de ese activo biológico no va a ser 150.000 que yo estoy pagando, sino que va a ser 130.000, ¿ya? Pero voy a pagar 150.000. Entonces, ¿qué pasa con esos 20.000? Esos 20.000 se van a reconocer como otro gasto, ¿verdad?, como un ajuste en el valor razonable, ¿ya? O es una pérdida en ese momento, en ese reconocimiento inicial. Entonces, ¿eso es lo mismo que el deterioro, no? No, todavía el deterioro, ¿verdad?, no lo estamos tocando. El deterioro es diferente. El deterioro normalmente pasa en el modelo de costo, pero también puede pasar en el valor razonable. Les digo que normalmente pasa en el modelo de costo porque el modelo de costo, ahí lo vamos a ver, te dice que voy a incorporar, ¿verdad?, el valor a tu activo biológico hasta el punto de cosecha, y a partir de ese momento, con un especialista que te da la vida útil de esa plantación, establece un desgaste de ese activo biológico que es parecido a la depreciación, ¿ya? Pero también puede sufrir un deterioro, que es la pérdida del valor en el mercado por una plaga, por ejemplo, una plantación, o un animal, ¿verdad?, que por ejemplo, ¿verdad?, al animal le dio determinadas enfermedades y ya no lo puede mandar al matadero industrial, por decirlo así, porque las normas de calidad no permiten que lo pueda vender, ¿verdad?, en esos 30.000 córdobas, sino que yo sé que lo voy a ir a vender, por ejemplo,
a otro local que me lo va a permitir, ¿verdad? Porque no tiene tantos controles de calidad, pero yo sé que me van a dar no 30,000, sino que me van a dar 20,000, por decirlo así. Entonces, en ese momento hay un deterioro, que es similar al deterioro de los inventarios, ¿verdad? Pero está más relacionado al modelo de costo, y lo vamos a ver. Pero el valor razonable, lo que es el costo de venta, es lo que yo voy a pagar, ¿ya?, por desprenderme de ese activo. Normalmente en este sector son comisiones, impuestos, pagos a intermediarios y contratos de futuro. Correcto. Y eso nos va a servir comprenderlo cuando digamos de que vamos a llevar a valor razonable este activo en un momento determinado, que no es el reconocimiento inicial. ¿Ya? Pero el modelo siempre va a ser así. Reconocimiento inicial, lo que yo pago menos esos costos que yo voy a incurrir por desprenderme de ese activo en el futuro. Correcto. Pero cuando digo mensualmente, yo puedo estarlo llevando a valor razonable, tengo que indagarme, ¿verdad?, ese producto, esa plantación, ese animal, cuánto vale ya en el mercado, y le tengo que restar nuevamente esos costos asociados y un ajuste en el valor razonable. Normalmente puede pasar en la ganadería. Vos compras novillos que los puedes comprar en 15,000 córdobas, dentro de 3 meses se aumentan a 20,000 córdobas porque ya pesa más, y en el matadero te van a dar un mejor valor porque tiene más peso, pero lo incorporaste con 15,000, el valor razonable aumenta en 5,000, ya, y así sucesivamente. Pero el valor razonable es el valor que tiene en el mercado ese activo menos los costos asociados por desprenderme de ese activo, que normalmente son comisiones, impuestos, pago a intermediarios, contratos en bolsa y otro tipo de erogación, ¿verdad?, que esté relacionado con esa transacción. Esto no incluye, muchachos, lo que es el pago de transporte por vender, ¿verdad?, ese bien cuando lo comercializas. Recuerden que las normas establecen muchas proyecciones, ¿ya? Hay muchas proyecciones, entonces aquí lo que estamos haciendo es proyectando de que si yo vendo mi plantación hoy, si yo vendo los lotes de ganado hoy, cuáles son los costos asociados en términos de comisiones, impuestos, contratos de futuro, pago intermediario y cualquier otro valor que yo tenga que pagar por desprenderme de ese activo. ¿Qué es lo que establece en el párrafo 5 de esta sección? Los productos agrícolas cosechados o recolectados que procedan de activos biológicos de una entidad se medirán a su valor razonable menos los costos de venta en el punto de cosecha o recolección. Esta medición será el costo a esa fecha. Cuando se aplique la sección 3 inventario o otra sección de esta norma que sea de aplicación. ¿Qué significa esto? Y lo voy a ir ejemplificando, ¿verdad?, además del práctico que vamos a hacer. ¿Ya? Yo tengo una plantación de café. Empieza a producir el café, ¿verdad?, el grano como tal ya, por ejemplo, a los 3 años. La primera cosecha. En ese primer periodo, yo fui desarrollando un activo biológico. ¿Ya? Si estoy en el método de valor razonable, necesito tener información de plantaciones similares, ¿ya?, que yo pueda comprar o yo pueda vender, ¿verdad?, para obtener ese valor razonable. Es decir, yo tengo una plantación que cada manzana, así como está mi plantación en esta posición que son 1500 metros sobre el nivel del mar, ya, si yo llegara a vender esa plantación, la finca completa como tal en ese momento, yo necesitaría tener qué valor me pueden dar por esa finca, ya. Pero también le voy a restar los costos asociados por desprenderme de esa finca, trámites legales, impuestos, comisiones, etcétera. Ese es lo incómodo del valor razonable en este tipo de plantación, ¿verdad?, como es la plantación de café o una plantación de caña de azúcar
o una plantación de otro rubro, por ejemplo, como la palma africana, porque no son plantaciones que tengan un mercado común, ¿verdad? Que podamos decir, constantemente se están comprando plantaciones de café, plantaciones de caña de azúcar, no, lo que se comercializa es ya el bien agrícola. Pero, bajo la premisa que estamos en el valor razonable, cuando llega al tercer año, viene la primera producción, ya, viene la primera producción, y de esa manzana de café se sacan, qué sé yo, ¿verdad? 50 quintales de café. Ese ya es el bien agrícola. ¿Qué es lo que establece este párrafo 5? De que esos productos agrícolas se van a reconocer a valor razonable en el inventario contra resultado. Significa que si esa plantación de café me dio 50 quintales de café a $120 cada quintal, el mercado está pagando eso normalmente, entonces yo tengo que hacer un registro contable, según lo que me establece este párrafo, de un débito al inventario y un crédito a otros ingresos por ajuste en el valor razonable, y lo incorporo a mi estado financiero. Ya, eso es lo que me establece este párrafo. Otro ejemplo que también está relacionado con este párrafo es que si, por ejemplo, yo tengo vacas, ¿verdad? Y que normalmente la vaca, bueno, en Nicaragua es de doble propósito, no, si sale ternero, va al matadero, si sale hembra, probablemente se va a utilizar para seguir reproduciendo y dar leche. Pero ¿qué pasa con ese ternero? Cuando nace ese ternero, ¿será que se tiene que incorporar en el estado financiero? ¿Quién me ayuda ahí? Fíjense bien, el activo biológico es la vaca. La vaca la compré primeramente en 10.000 Córdoba. Estoy poniendo una vaca no de una raza tan productora de leche, ¿verdad? Porque dependiendo de la raza, pues naturalmente que la vaca tiene un mayor precio, ¿no?, en el mercado, ¿ya? Pero solamente estoy dando un valor hacia aire. Compro inicialmente, ¿verdad?, esa ternera que es para producción de leche, por ponerle un valor 10.000 Córdoba. Pero como yo estoy claro de que va a utilizarse para producir ternero y por ende pues dar la leche, que es mi producto principal, en el primer tiempo del desarrollo de esta vaca yo lo llevo como un activo biológico. El valor razonable consiste en el valor de esos 10.000 menos los costos que yo tenga que incurrir, ¿verdad?, si yo quiero comercializar esa vaca. Y está asociado a esto de acá: comisiones, impuestos, y tiene que ver a veces la parte legal, ¿verdad?, de la transferencia, y en Nicaragua las bolsas con contratos de futuro, por decirlo así. Pero ¿qué pasa con el ternero? ¿Cómo lo incorporamos en el estado financiero? ¿Cómo asociamos el tratamiento contable, ¿verdad?, para incorporar este ternero en ese estado financiero? Por acá quiero ver. Es correcto, maestro. Por ejemplo, el reconocimiento de un ternero a valor razonable, que lo realicen de acuerdo al precio que pueda tasar las municipalidades menos el pago de los impuestos correspondientes. Por ahí vamos. El ternero nacido es un activo biológico que se debe reconocer como activo separado de la vaca, que es otro activo. Pero ¿cuál sería la contracuenta ahí, Luis Enrique? Hablando un poquito de contabilidad. Luis Enrique. Luis Enrique. ¿Cuál sería la contracuenta de ese activo biológico? Es correcto, tenemos un nuevo activo biológico. Ajá, ¿y qué valor le vamos a dar? Ok, ¿y qué valor? ¿Cómo lo medimos? ¿Qué necesitamos para medir ese valor? Yusmeri. Correcto, contra otros ingresos. Ajá, pero ¿qué valor le damos? Ayúdenme ahí. Según valor de mercado. Pero si lo asociamos, por ejemplo, a Nicaragua, si te llevamos una contabilidad a ONIF, ¿verdad?, ¿cómo nos podemos apoyar?
una subasta ganadera, ahí pues está en los precios. Pero estamos hablando del ternero, el ternero recién nacido, o en qué momento lo podemos reconocer. Normalmente en las subastas, ¿verdad?, establecen algunos precios, puede ser un punto de referencia, pero recuerden que muchas veces tiene que ver, pues, en la subasta hay un precio, en los mataderos industriales hay otro precio, entonces va a depender de esos aspectos. Lo que establece, y lo podemos apoyar en NIC 41, ¿verdad?, de que a veces tal vez no hay un mercado tan común, ¿verdad?, tan formal de este tipo de activos, sino que tomamos uno de referencia. Entonces, en Nicaragua sucede, por ejemplo, que hay fincas que se dedican, ¿verdad?, a desarrollar los terneros hasta cierto punto, ¿ya? Y se desprende del ternero y otra finca lo compra para el engorde, ¿ya? Y hay otras, ¿verdad?, que lo pueden vender pues ya en el destete, ¿no? O hay otras que lo desarrollan pues dentro de la misma finca. Entonces lo importante es, ¿verdad?, conocer el mercado, en qué precio, dependiendo de la región, dependiendo del municipio, están, ¿verdad?, por ejemplo, terneros recién nacidos con menos de 50 kilogramos, por decirlo así. Normalmente, ¿verdad?, a través de algunas organizaciones que emiten esta información, podemos obtener ese valor. Y entonces ahí es donde viene el registro contable. Un activo biológico contra otros ingresos. Y aquí es donde viene la parte tributaria. ¿Esos otros ingresos son gravables del IR de la renta de actividad económica? Bueno, profe, para mí va en dependencia, profe. En ese tratamiento, porque es importante, ¿verdad? Activo biológico contra otros ingresos, está bien. Pero, ¿será que vamos a pagar el IR de la renta de actividad económica como una obligación tributaria que tiene la empresa? Porque estamos reconociendo otros ingresos. En contabilidad, fíjense bien, en contabilidad. Solamente no, maestro, porque lo que estamos haciendo es un reconocimiento financiero. Ok, dice Alexander Torres, ¿verdad?, que no es gravable, es una renta de capital. Si fuera una renta de capital, sí sería gravable. Recuerden que los impuestos se dividen, en el caso del IR, en renta de actividad económica, rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital. Pero en este caso es de mucha importancia la política. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de la política contable? Ya, la política contable para el reconocimiento y medición de esos terneros, por ejemplo. Y dar a conocer, ¿verdad?, que es un reconocimiento bajo una norma contable y que no está relacionado con lo que establece la ley 822, la ley de concertación tributaria. Ya, entonces es importante en este caso que vamos entrando un poquito, ¿verdad?, y lo de la contabilidad, que eso se declara como un ingreso no gravable del IR de la renta de actividades económicas en la conciliación fiscal. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, ya vamos comprendiendo un poco lo del valor razonable, ¿verdad?, y cómo le damos el valor también a esa incorporación de ese nuevo activo biológico, ¿ya?, como contra otros ingresos. Esto está relacionado con lo que hemos venido hablando, ¿verdad? En la determinación del valor razonable, una entidad considera lo siguiente: que existe un mercado activo para un determinado activo biológico. Como nosotros tenemos una actividad agropecuaria, ¿verdad?, muy dinámica, es probable que tengamos para ciertos activos ese mercado común y obtener esa información, ¿ya? Recuerden de que sí debe haber esa información para poder tener ese valor razonable. Les decía, en una plantación de caña de azúcar es poco común, porque no hay casi comercialización de plantaciones de caña de azúcar. Lo que hay comercialización de la caña de azúcar como tal. Entonces, en ese caso conviene más el modelo de costo, ¿ya? Algo parecido pasa en el café, en la piña, en esos bienes, ¿verdad?, que no tenemos, por ejemplo, un mercado de comercialización de la plantación como tal. ¿Sí le podemos dar valor razonable al bien agrícola? Sí, eso sí se puede, ya, sí se puede, ¿verdad? Y lo permite la norma, porque si yo puedo saber cuánto vale la tonelada de caña de azúcar y mi contabilidad es bajo NIF,
cuando se corta la caña de azúcar y yo tengo ya un mercado, ¿verdad?, que son todos los ingenios y establecen precios por diferentes parámetros, yo puedo hacer perfectamente esa transacción. Ese valor razonable menos los costos por desprenderme de esa caña de azúcar, esas toneladas, contra otros ingresos, ¿ya? Y aplico lo que establece la norma. Es importante, ¿verdad?, tener acceso a esos mercados. Si no hay acceso a esos mercados, por eso es que tenemos la oportunidad del modelo del costo. Si no existiera un mercado activo, una entidad utilizará uno o más de las siguientes informaciones: el precio de la transacción más reciente en el mercado. Como les decía, ¿verdad?, vamos a buscar precios similares, ¿verdad?, o con fechas aproximadas, el precio de mercado de activos similares, pero cuando todo esto no se dé, nos vamos con el modelo de costo. Las referencias del sector, tales como el valor de un huerto expresado en términos de envase, pero esto aquí en Nicaragua es bastante complejo, ¿verdad? Sí podemos tener como un parámetro el valor del ganado expresado en kilogramos de carne. Recuerden que podemos tener, ¿verdad?, hay precios que hasta se publican en Canal Caliente o en Ganado en Pie, entonces podemos tener de referencia para darle el valor a ese ganado de términos razonables, ¿ya?, en ese tipo de transacción. ¿Qué es importante revelar en el valor razonable? ¿Ya? Es decir, en el estado financiero, la descripción de cada clase de activos biológicos, eso está conforme a un control, ¿verdad?, un catálogo de cuentas, ¿ya? Nos sirve mucho, ¿no?, para los diferentes tipos de activos biológicos por determinados lotes, por determinadas plantaciones. Hay que describir, ¿verdad?, la clase de activos, los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la determinación del valor razonable, porque recuerde que es una proyección, ¿verdad?, una presupuestación, el análisis también de la información del mercado que estamos nosotros utilizando para dar ese valor razonable. Qué importante esto: una conciliación de los cambios en el importe en libros de los activos biológicos entre el comienzo y el final del periodo corriente, y que incluye lo siguiente. Fíjense bien: la ganancia o pérdida surgida de cambios en el valor razonable menos los costos de venta. Volvemos a tomar ese término. Hay un reconocimiento inicial, pero en un periodo determinado, yo, para cerrar mi mes, vuelvo a calcular el valor razonable. Y en ese mes, ¿verdad?, que estoy cerrando, el valor razonable puede haber subido, ¿verdad? Entonces tengo que hacer un ajuste, y ese ajuste me puede dar una utilidad o una pérdida. ¿Ya? Subió el quintal, por ejemplo, ¿verdad?, ya del bien agrícola como tal, como es el café, en ese mes, entonces yo puedo tener, ¿verdad?, un aumento en ese valor razonable de ese bien agrícola como tal. ¿Ya? Y que no lo había considerado en el periodo anterior. También los incrementos procedentes de compra. Aquí hay una combinación: el valor razonable, ¿verdad?, inicialmente, pero también nosotros le podemos incorporar los costos asociados al desarrollo biológico de ese activo. Es decir, yo compro el ganado, lo valoro a valor razonable, primeramente similar a como valoré ese ternero, pero después yo le tengo que incorporar los costos de alimentación, sanidad animal, ¿verdad? Y eso aumenta el valor razonable de ese activo. Aunque sea valor razonable, le incremento los costos, pero no significa que estoy aplicando el modelo de costo, porque el modelo de costo no permite que yo le dé un aumento del valor, ¿verdad?, según el valor del mercado, es únicamente el costo. También la disminución procedente de la cosecha. ¿Qué significa esto? De que si yo tengo una plantación,
y de dónde viene lo del café, por ejemplo, o la caña de azúcar o la piña, yo tengo que hacer un análisis, ¿verdad?, de cuánto me cuesta esa cosecha. Ya. Valor de mercado de la cosecha menos los costos incurridos por esa cosecha menos los costos de venta por desprender de esa cosecha. Entonces, eso me va a dar el valor razonable de esa cosecha. Entonces, ese valor razonable de esa cosecha se lo voy a disminuir al activo biológico. ¿Ya? A eso se refiere la disminución procedente de las cosechas. Como yo lo llevo a valor razonable, entonces puede haber un momento que el valor del activo, ¿verdad?, ya va llegando a cero porque ya no va a tener cosecha. Ya no va a tener valor en el mercado porque lo fue disminuyendo en los periodos anteriores. ¿Ya? Que es diferente al modelo de costo, que se utiliza una metodología de desgaste, ¿verdad?, del activo biológico. El modelo de costo es un poco más comprensible. La entidad medirá los activos biológicos cuyo valor razonable no sea fácilmente determinado al costo menos cualquier depreciación acumulada o cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. Es similar a la propiedad planta de equipo. Lo único que normalmente, ¿verdad?, no le llamamos depreciación, sino que es un desgaste del activo biológico. Una plantación de caña de azúcar, un experto, ¿verdad?, me va a establecer a través de un estudio cuántos son los años de vida útil de esta plantación, los años de vida útil, ¿verdad?, que yo voy a explotar esta plantación, y ese va a ser mi desgaste del activo biológico. Y la contabilización es similar. Ya, lo voy a estar llevando al costo de producción, al costo de venta del periodo, contra una cuenta complementaria que es desgaste del activo biológico. De manera tal que cuando llega al fin de su vida útil es cero, o a lo mejor tiene un valor residual. Y un valor residual puede significar de que ese activo biológico yo lo puedo vender a un valor al final, y eso normalmente puede suceder en las vacas, ¿verdad?, que producen leche, que cuando llegan a su último parto, según la calidad que tiene la vaca, ¿verdad?, la determinada cantidad de parto, puede ser que al final esta vaca vaya al descarte a un matadero y tiene un valor. Entonces, lo que yo le incorporé, ¿verdad?, en todo el proceso de desarrollo de esa vaca hasta que hiciera su primer parto, hasta ese momento viene a empezar el desgaste del activo biológico. A partir de su primer parto, 6, 7 partos más, por ejemplo, esa va a ser su vida útil. Y tal vez yo le he incorporado un valor de 20,000. Y digo, al final, un matadero en este momento me lo puede pagar, ¿verdad?, en 5,000 Córdoba, en descarte. Significa que lo que yo voy a gastar son 15,000. De manera tal que cuando llega al fin de su vida útil, tiene un valor residual de 5,000. Esa es una ventaja que tiene el modelo de costo. ¿Y cuál es la ventaja en este caso? Bueno, de que si yo no puedo determinar esos valores de mercado, la NIF 34 en su párrafo 8 me permite, ¿verdad?, aplicar el modelo de costo, y únicamente necesito esa información de un experto, porque normalmente no lo maneja el contador. Dependiendo del rubro, me van a dar la vida útil, ¿verdad?, un ingeniero en zootecnia, ¿verdad?, y esas ramas, ¿verdad?, de la ciencia, que me pueda brindar esta información. Y con ese dictamen yo puedo aplicar lo que es el desgaste del activo biológico. Eso lo estamos viendo desde el punto de vista contable. ¿Qué pasa desde el punto de vista fiscal en relación al costo cuando yo lo llevo a valor razonable? Desde el punto de vista fiscal es el método de costo que se aplica, no el del valor razonable. Porque recuerden que siempre va a diferir, ¿verdad?, lo que establecen las normas de información financiera con lo que establece la ley. Entonces, en este caso, el que se aproxima, y aunque literalmente en la ley no lo vamos a encontrar para el costo de venta permitido como gasto deducible,
en este tipo de actividad es el modelo de costo. Y actualmente lo que se tiene que hacer, ¿verdad?, es ese estudio se presenta ante la administración tributaria, ¿ya?, para este tipo de activos que tienen una vida útil, y la administración tributaria, ¿verdad?, con sus expertos también hace un análisis y te da la aprobación. Con esa aprobación es que vas a reconocer tu gasto deducible. Está más asociado. No significa de que si llevas NIF, la administración tributaria te vaya a aprobar exactamente lo que vos estableciste bajo NIF. Puede haber una diferencia inclusive. Y ahí donde vienen siempre, ¿verdad?, las diferencias temporarias y que surgen los activos o pasivos por impuestos diferidos. En este caso, cuando utilizamos el modelo de costo y que la empresa presenta, ¿verdad?, según el estudio de la plantación de palma africana, la plantación de caña de azúcar, y que va a utilizar el modelo de costo, la vida útil, y ese va a ser el desgaste y que va a ser reconocido como un costo deducible, ¿verdad?, del IR de las rentas de actividades económicas. Entonces es un poco más fácil, ¿verdad?, el modelo de costo. Es solamente ir incorporando las unidades monetarias, ¿verdad?, que vamos erogando. ¿Ya? La entidad medirá los productos agrícolas cosechados o recolectados de su activo biológico a su valor razonable, menos los costos estimados de venta en el punto de cosecha. Aunque tengamos el método, el modelo de costo, que les repito, es sencillo, solamente es ir incorporando lo que le vamos imputando para desarrollar ese activo hasta que él empieza a cosechar, pero sí me establece que para la incorporación de esos bienes agrícolas yo tengo que utilizar el modelo razonable para el bien agrícola. ¿Ya? ¿Qué sería? De igual manera, para productos agrícolas sí hay mercados. Hay industrias que te compran el café, la caña de azúcar, la leche, el maní, el ajonjolí. Si lo vendes como materia prima, entonces sí yo puedo de una plantación de caña de azúcar, corto y lo puedo llevar al costo, ¿verdad?, el valor de la plantación, pero al tener las toneladas de un periodo determinado, lo incremento en mi inventario contra otros ingresos, ¿verdad?, por ajuste del valor razonable de ese activo biológico. Es un poco más fácil en Nicaragua darle el valor razonable a un producto agrícola que el activo biológico como tal. Pero si mi base normativa es NISPYME, tengo que aplicarlo de esa manera. ¿Ya? ¿Qué información va a revelar en el modelo de costo? Prácticamente, ¿verdad?, la descripción de todos los activos biológicos, la explicación de cómo estableció el método del valor razonable para los bienes agrícolas también, ¿verdad? Y explicar por qué no pudo aplicar el modelo, explicar por qué no pudo aplicar el modelo del valor razonable, la vida útiles o las tasas de depreciación utilizadas, el importe en libros brutos y las depreciaciones acumuladas. Es el control similar, ¿verdad?, que se debe revelar a una propiedad planta de equipo, pero no significa que le estamos diciendo que es una propiedad planta de equipo, porque lo que produce es un bien agrícola. Bueno, vamos a ver un caso acá, ¿verdad? Vamos a ver este caso de ganado de engorde a valor razonable. ¿Ya? Lo vamos a ver a valor razonable y hasta cierto punto también vamos a ir viendo el modelo de costo, ¿verdad?, que es la parte fiscal. ¿Ya? Para entender un poco esto del valor razonable, recuerden que aquí lo importante es la metodología. Dependiendo del rubro que vayamos a trabajar, lo que nos va a sacar a flote, por decirlo así, es la información que podamos tener sobre los precios en el mercado, los costos por desprender de uno de esos activos y la política contable que debe ser que cada mes por lo menos, ¿verdad?, irle dando un nuevo valor razonable a mi activo biológico. ¿Ya? Entonces vamos a ver este casito que tenemos por acá. El 15 de junio de 2022 lo vamos a ver a valor razonable. El 15 de junio de 2022 se compran 200 novillos a un valor de 16.100 córdobas cada uno.
Este es el modelo de una finca, por decirlo así, que compra novillos, ¿verdad? Ya con un peso determinado, o sea, que no lo desarrolla él, ¿verdad? Él desde que lo pare la vaca, sino que se dedica únicamente al engorde, ¿ya? Entonces lo compra a 16.100 córdobas. Este precio que está acá, de 16.100 córdobas, es consecuencia del precio relacionado en el mercado con ese tipo de novillo a ese peso y cuánto normalmente pagan por cada kilogramo en un matadero, ¿verdad? Actualmente, pues sí hay organizaciones que emiten estas estadísticas dependiendo la industria, dependiendo la subasta, ¿verdad? Dependiendo la organización, cuánto se paga por kilogramo por un ternero, por un novillo, ¿verdad? O ya por uno desarrollado, dependiendo de los kilos. Entonces, ese viene siendo nuestro valor razonable en este momento, ¿ya? Este valor de mercado. Entonces, en los 200 a 16.100, que anda aproximadamente ahí como 110 córdobas por kilogramo, ¿verdad? Más o menos. Son 3.220.000. O sea, los 200 nos cuestan 3.220.000. ¿Ya? ¿Qué necesitamos adicional para el valor razonable? ¿Se acuerdan que yo les decía? El valor razonable menos los costos de venta. Con alguna información, ¿verdad? Relacionada con este sector, ¿ya? Cuando haces una venta de este tipo de actividad, pues hay una retención definitiva si hace uso del sistema de bolsa agropecuaria, ¿ya? Eso te permite, esta información fiscal te permite establecer parte del costo de venta. ¿Se acuerdan que yo les hablaba del costo de venta? Entonces, en Nicaragua, si la transacción se hace a través del sistema de bolsa agropecuaria, vender, ¿verdad?, un bien agropecuario según una lista taxativa, en este caso, como es ganado en pie, la retención definitiva es del 2%. Significa que una venta de 3.220.000 hace uso de este sistema de bolsa y tenés una retención definitiva del 2%. Ese es un costo de venta de lo que hablábamos que establece la norma. También se conoce que en este sector, ¿verdad?, pues para poder funcionar y poder hacer uso de este sistema de bolsa agropecuaria y para poderlo comercializar en la cadena de valor, a veces tenés que pagar la comisión a la bolsa agropecuaria y también otras comisiones a alguien que te consigue, ¿verdad?, esos lotes de ganado, por decirlo así, o te consigue la venta de esos lotes de ganado. Normalmente le das una comisión. Entonces tenés que valorar esa comisión y yo le puse un valor aproximado ahí, ¿verdad?, de un 1% sobre el total de la transacción, 32.200. Algo básico, ¿verdad? La guía de traslado y la carta de venta, ¿ya? Entre todo, fíjense bien, son 106.600, ¿ya? Significa que en un momento que yo realice esta venta, si lo miro como venta, porque recuerden que es valor de mercado, menos los costos de venta, y mis costos de venta están relacionados con impuestos, comisiones, guía de traslado y cartas de venta, mis ingresos serían realmente 3.113.400. Entonces ese es el valor razonable. Ese es el valor que vamos a incorporar en el estado financiero, en el reconocimiento inicial, ¿ya? Entonces nos vamos al registro contable, en el reconocimiento inicial, lo tenemos por acá. Estos 3.113.400 es los 3.220.000 que nos cuestan los 200 novillos a 16.100 menos los costos de venta relacionados en esa transacción, ya según el mercado, y eso representa realmente lo que es
el valor que yo debo incorporar en este estado financiero. Pero los 106,000 los voy a registrar, que se acuerdan que yo les hablaba el valor razonable menos el costo de venta, lo voy a registrar en una cuenta de otros gastos que debo ir controlando como pérdida por ajuste del activo biológico. Porque el activo biológico yo voy a pagar, es correcto, 3.220.000, pero el valor de él es 3.113.400, porque los costos de venta relacionados con esa transacción son 106.200. Pero para términos, fíjense bien, para términos fiscales, por decirlo así, yo voy a pagar 3.220.000. A esos 3.220.000 debo aplicarle una retención definitiva, ¿verdad?, al momento de la compra, porque estoy trabajando con un sistema de bolsa agropecuaria y le voy a retener 64.400. Aquí están 66.400, ¿verdad?, en concepto de retención definitiva. ¿Ya? Y también una retención de 6.440, que es lo que se le paga a la bolsa agropecuaria, ¿verdad?, por hacer este registro y cumplir con lo que establece la ley en el artículo 260 al 267, ¿verdad?, relacionado con las transacciones en la bolsa agropecuaria. De manera tal que fiscalmente, lo podemos ver por acá, fiscalmente mi activo biológico son 3.220.000. Esto es desde el punto de vista fiscal. ¿Ya? Y le aplico una retención definitiva de 64.400. Una retención, ¿verdad?, por comisiones a la bolsa agropecuaria, y entrego 3.149.000. Este es el tratamiento fiscal, o más bien llamémoslo tratamiento base PCGA, que es fiscal. ¿Cuál es la diferencia? Que en NISPYME yo debo reconocer una disminución del valor razonable por los costos de venta relacionados con esa transacción. Y aquí les pude detallar cuáles son esos costos de venta. Y eso sería el reconocimiento inicial. Según NIF, el valor del activo biológico es menor que el valor del activo biológico desde el punto de vista fiscal. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una diferencia. Hay un segundo momento en que pues hay que desarrollar el activo biológico. ¿Ya? Y aquí en la información, al 30 de noviembre se han invertido 180.000 en concepto de sanidad animal y alimentos del ganado. Aquí hay alimento, vacuna, ¿verdad?, vitamina, desparasitante. Hay un control, ¿verdad?, que de lo que se va pagando. Esto pasó por el inventario en un momento, se le incorporó al activo biológico, porque lo que a mí me interesa en este momento es que se comprenda lo que es el reconocimiento y la medición, ¿no? Entonces, podemos resumir que en ese tiempo el valor del activo biológico aumentó en 180.000 en concepto de alimentación y sanidad, ¿verdad?, en el desarrollo de estos terneros, que está relacionado con lo que nos establece la norma acá. ¿Ya? Solamente como para que en la conciliación, ¿ya vieron? Incrementos procedentes de compra que le incorporamos al activo biológico, ahí están. ¿Ya? Lo único, pues como un caso para explicación, pues en este tiempo pues no tenemos todos esos detalles. De igual manera, ¿verdad?, aquí una contracuenta efectivo y equivalente al efectivo, pero si lo miramos ya un poco más profesional contablemente, casi todo esto siempre pasa por un inventario de insumos que se controla y luego pasa de inventario al activo biológico. ¿Ya? No es que tengamos que hacerlo así ya en la práctica. Si lo único que me interesa es el incremento según lo que establece la norma. Desde el punto de vista fiscal es similar en este caso. ¿Ya? Es similar en este caso porque significaría comprar insumos, comprar vitaminas, ¿verdad?, comprar alimentos para el ganado
e incorporárselo al activo biológico. Hay un tercer momento, que este momento es uno de los más interesantes, fíjense bien. Al 30 de noviembre, recuerden que lo compramos en junio, ¿ya? Al 30 de noviembre, aquí es al 30 de noviembre. Y aquí es donde viene lo del valor razonable, ¿verdad? Lo interesante de esto. Al 30 de noviembre, el precio por kilo del ganado con un peso de 220 kilogramos, este es un precio promedio. Recuerden que fue un lote que compramos. Ya, hay un estudio específico, ¿no? Yo estoy poniendo un precio de 220 kilogramos. Hay una tarifa en el mercado que puede ser, como decía Carlos Cepeda, ¿verdad? Aquí tenemos varias referencias, los mataderos industriales y la subasta ganadera. Entonces, con ese tipo de peso, ya, se pagan en ese momento 150 córdobas por cada kilogramo. Eso significa que nuestro ganado no tiene este valor. Hasta este momento teníamos este valor, ¿ya? Pero lo interesante del método del valor razonable es que ese valor aquí va a incrementar. Porque en este momento, si yo lo comercializo, yo estaría recibiendo 5.600.000, que es las 200 reses con 200 kilogramos de peso a 140, ¿verdad? A 140, así que porque esto se lo voy a pasar. Entonces son 140 con un peso promedio de 200 kilogramos. Son los 5.600.000. Pero se va comprendiendo, ¿no? Al 30 de noviembre se paga 140 y según las estadísticas, ¿verdad? En ese tiempo, para reses mayores a 190 kilogramos, entonces yo puedo obtener en este mercado 5.600.000. Pero yo ya tengo un acumulado en el valor del activo biológico. Y recuerden que la metodología es, ya, el valor del mercado menos los costos asociados. Entonces, tengo que volver a aplicar la metodología. No sé si tienen alguna pregunta ahí, chicos, hasta este momento. Me parece que alguien levantó la mano por ahí. Ok, Moisés. Buenas noches, maestro. Yo tenía un par de preguntas. Yo estoy claro, ¿verdad?, en cuanto al método del valor razonable, ¿verdad?, que prácticamente es el valor de mercado menos los costos de venta asociados. Correcto. Al bien como tal. Pero con respecto a estos gastos, tengo entendido de que estos gastos todavía probablemente no han sido reconocidos contablemente o no han sido, por así decirlo, no son medibles en el sentido de que ya fueron realizados, sino que están bajo un supuesto o sea, están bajo como una provisión, ¿verdad? Correcto. No como provisión, no como provisión, ¿verdad? Es interesante la duda. Pero no he terminado la duda, Moisés. Sí, eso es por un lado, porque me llama la atención porque usted sabe que a nivel fiscal pues los gastos deben de ser necesarios y deben de estar documentados, ¿verdad?, para poder estar reconocidos contablemente. Y la otra duda que tenía es con respecto a la retención. ¿Qué sucede, maestro? Porque en este sentido, ¿verdad?, cuando se transa en bolsa, tal vez la pregunta no está tan relacionada al registro contable ahorita, pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando realizamos una venta, ¿verdad?, de este ganado en la bolsa agropecuaria y la persona que nos compra no es responsable retenedora? La persona que les compra no es responsable retenedora. Ok. Voy por parte. Interesante la observación y la consulta de Moisés, porque eso nos va a ayudar a comprender este método. Recuerden que la NIF, yo le he venido diciendo en los otros webinars y cursos que hemos tenido,
tiene un objetivo muy importante y es presentar de manera razonable la posición financiera de la empresa. Es cercano a la realidad económica. Hay proyecciones en base a estadística, en base a información, ya, que cuando se da la transacción, el objetivo es tener, ¿verdad?, la menor diferencia posible en relación a la realidad económica. La realidad se da cuando vendemos ese ganado. Pero lo que establece este método es lo siguiente. Como yo lo estoy llevando a valor razonable, yo tengo que tomar en cuenta, Moisés, para incorporarlo en el valor del activo biológico, ya, que no voy a tener un ingreso de 5.600.000, sino que a la hora de desprenderme de él, yo voy a tener un ingreso de 5.422.000 en esta transacción, ya, porque estoy considerando, y eso es lo que establece la metodología, estoy considerando que por desprenderme de él, yo tengo que pagar un impuesto que es aplicado a Nicaragua, tal vez no en Costa Rica, Colombia, Perú, ¿verdad? Eso es lo importante en la NIF, que únicamente te acoplas a la parte fiscal de cada país y es lo mismo. Pero en el caso particular de Nicaragua se puede hacer una venta a través del sistema de bolsa y la ley lo establece en el artículo, ¿verdad? 267, lo que es una retención definitiva del 2%. Entonces yo lo proyecto. Yo sé que cuando lo venda puedo hacer uso de este sistema y tengo que pagar 112.000. Eso está asociado a lo que establece la norma, ¿ya? Y está dentro de la información que te pide la conciliación. Y por acá se los pongo. Valor razonable menos el costo de venta es el valor en los estados financieros de los activos biológicos o los productores agrícolas. Ya una entidad de medida, un activo biológico, a la fecha que se informa, a su valor razonable menos los costos de venta. Pero naturalmente que estos costos, Moisés, no son fiscales. Ya. Son costos que yo puedo asociar a esa transacción y que me sirven para establecer, ¿verdad?, que el valor de mi activo es 5.422.000 en este momento. Pero claro, yo tengo que hacer un ajuste porque ya traigo información anterior, ¿correcto? Pero yo no podría decir que el activo, si lo llevo a valor razonable, van a ser 5.600.000, porque yo estoy claro, ya, que esto va a ser un gasto. Por eso existen los impuestos diferidos. Es probable que en esta transacción tengamos impuestos diferidos, ya, si estos bienes no se venden en este momento, en este periodo, y por ese reconocimiento yo pueda tener, fíjense bien, ¿verdad?, un activo por impuesto diferido o un pasivo por impuesto diferido. Ya, entonces ahí lo voy a conciliar en ese momento. Claro, para que fiscalmente sea deducible, se tiene que dar esta situación ya en el momento y lo vamos a ver. Yo creo que sí tenemos tiempo para hacerlo. Yo sé que habíamos quedado a las 7:30, pues, pero yo creo que está interesante que lo desarrollemos para que miren, pues, de que cómo es contable y cómo es fiscal, ¿verdad? Ahora, la otra pregunta es más operativa. En la bolsa agropecuaria hay diferentes metodologías para hacer el registro. Ya. Primero, el beneficio es de quien vende. Entonces, Moisés, si yo soy responsable del IR, de las rentas de actividades económicas, y quien me compra a mí, ya, quien me compra a mí no es responsable retenedor, entonces yo puedo hacer esa transacción a través, ¿verdad?, de una autorretención. Entonces yo como persona jurídica o persona natural que quiero registrar mi venta en la bolsa agropecuaria, suponiendo que son esos 5.600.000 en el momento que lo estoy vendiendo, me hago una autorretención de 112.000, la entero y la pago a la administración tributaria, y con esa información se puede hacer perfectamente el contrato, ¿verdad?, de venta de esos 5.600.000. Ya, la ley establece
que son responsables retenedores, los comerciantes, los puestos de bolsa, la bolsa agropecuaria, incluso se lo puedes pagar a la bolsa agropecuaria la retención, que ella te haga la retención, y eso te ampara, ¿verdad?, bajo ley, de que ya pagaste el impuesto en concepto de retención definitiva y estás cumpliendo con lo que establece la ley. ¿Se entiende, Moisés? Sí, copiado, maestro. Lo que pasa es que en la práctica es una pregunta muy frecuente respecto a este proceso que tiene que ver, ¿verdad?, con operatividad, como dice usted, del activo biológico, ¿verdad? Sí. En el caso de la venta, pero sí, estoy claro. Gracias, Sí. maestro. Sí, lo que le estoy explicando, sí, es una transacción que normalmente lo hacen los grandes contribuyentes, porque no tienen que le retenga, es algo similar, Moisés. A quien le venden no tienen quien les retenga, ¿verdad? Entonces se utiliza esa metodología, pero también puede ser utilizado, ¿verdad?, para cualquiera que quiera hacer uso de ese sistema. Ya, la ley lo permite, es bajo ley, ¿verdad? Entonces miremos cómo sería el ajuste de esto. Fíjense bien. Recuerden que ya teníamos un valor razonable, sí. Que ese valor razonable anterior eran el valor inicial, ¿se acuerdan?, de los 3.113.400 que registramos acá, ¿ya?, más los 180.000, ¿correcto? Eso da un acumulado de 3.293.400. ¿Cuánto es la diferencia? La diferencia son 2.128.600. Significa que mi valor razonable en mi activo debe aumentar en 2.128.600. ¿Correcto? Para llegar a los 5.422.000. Pero ¿qué pasa? En el reconocimiento inicial, nosotros teníamos un ajuste, ¿verdad?, que fue una pérdida por activo biológico, que en ese caso dio menor. Ahora nos está aumentando el valor razonable. Entonces eso se lo tenemos que restar. Lo tenemos que restar porque estamos en el mismo periodo, ¿ya? Es decir, yo no voy a aumentar los 2.128.600 que me hacen falta, sino que voy a aumentarlo en 2.022.000. Y lo que voy a hacer es una reversión, un desreconocimiento a la pérdida por ajuste del activo biológico, que en su reconocimiento inicial debité en 106.600 y ahora lo voy a acreditar, ¿verdad?, para compensar y que no me quede otro gasto ahí, sino únicamente reconocer como un aumento lo que realmente se dio. ¿Cómo sería el registro contable de esto? Está acá. El activo biológico sí va a aumentar en 2.128.600, porque él tiene que llegar a 5.600.000. ¿Ya? A las 5.422.000 tienen que llegar. Ahí está el aumento de los 2.126.600. Pero aquí hay un desreconocimiento porque estamos en el mismo periodo de 106.600. Y solamente aumento la diferencia, que en este caso son 2.022.000. ¿Ya? Eso para términos de NIIF. Para términos fiscales, que es lo que le preocupaba un poco a Moisés, en esa transacción no hay ningún registro. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando ya lo voy a vender? Cuando ya lo voy a vender, es probable, ¿verdad? Es probable que yo ya esté ganado, ya esté en 230 kilogramos. Puede estar ya en 230 kilogramos. Vamos a ver, bajo NIF 230 y lo están pagando a 155, pongámosle en ese momento. En el siguiente mes, por decirlo así, bueno, no sube 30 kilogramos en un mes, ¿verdad? Vamos a poner 210, pongámoslo, a 155 y solamente vendo 100, ¿ya?
Entonces, ¿de cuánto va a ser mi venta? Mi ingreso va a ser de 3.225.000. Recuerden que estoy en una fecha posterior aquí, muchachos. Esto es adicional, ¿verdad? Para explicar un poco lo de Moisés. Vamos a suponer que aquí estamos al 20 de diciembre. 20 de diciembre. ...20 de diciembre y vendemos 100. Vendemos 100 que pesan 210 promedio a 155. Ya. Entonces mi venta va a ser de 3.255.000. En ese momento sí ya viene efectivamente la retención de ese 2%. Lo que le voy a pagar a la bolsa agropecuaria en ese momento, a ver por ahí cómo sale. Esto es efectivo, fíjense bien, este ya es el momento, esta es la realidad. Y entonces a esto le voy a restar esto y le voy a restar esto. Esto es lo que voy a recibir. Entonces, si nos vamos a términos fiscales, ya, si nos vamos a términos fiscales, que es lo que le interesaba un poco ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a incorporar en el efectivo lo que me van a pagar, los 3.183.000, ya. Vamos a hacerlo acá, que era la parte fiscal que le interesaba un poco acá. Correcto, esto me van a pagar. Voy a tener gastos de venta. ¿Cuáles son esos gastos de ventas? Las comisiones que estoy pagando. Retenciones definitivas y comisiones. Pueden estar por separado, ¿verdad? ¿Cuáles son? Esto y esto. Correcto. Va al gasto de venta. Esto es fiscal, fíjense bien. Y voy a tener mis ingresos de actividades ordinarias. ¿Cuáles fueron mis ingresos realmente? Ingresos por ventas. Mis ingresos sí realmente fue es esto que está acá. Ya. Aquí. Fíjense bien, esto es para términos fiscales. ¿Qué me hace falta? El costo de venta, naturalmente. No he registrado el costo de venta. El sistema perpetuo. Lo voy a hacer aparte. Entonces, el costo de venta, bueno, no es deducible, ya les voy a explicar por qué. Estoy en lo fiscal, fíjense bien, costos de ventas. Costos de ganado, pongámoslo. ¿De dónde salió esto? Naturalmente que salió del activo biológico. Bueno, vamos a descargarlo directamente del activo biológico. Puede pasar por activo biológico. Puede pasar por inventario, ¿verdad? Pero en caso fiscal, pues no es tan... Y es el que venía desarrollando aquí. Ya. Recuerden que contablemente, fiscalmente, yo tengo un costo de venta diferente. Miren, recuerden que fue esto más esto. Ya. No hay valorización, ¿verdad? No hay valor razonable. Ya. 3.400.000. Entonces, 3.400.000, que fue lo que yo invertí en la compra, más el desarrollo, no. Entre los 200, cada uno tiene un costo de 17.000. De 17.000. Entonces, esto por 100
esto por 100, que son lo que estoy vendiendo, va a ser mi costo de venta. Esto para términos fiscales. ¿Qué pasó? Esto salió del activo biológico, ya no los tengo. Ya no los tengo. No los tengo ahí. Esto para términos fiscales, ya, que es la preocupación que tenía Moisés. ¿Qué pasa, Moisés? Como esta transacción fue registrada a través del sistema de bolsa, esto es un ingreso no gravable del IR de renta de actividades económicas, ya, porque fue afecto a una retención definitiva. Y de igual manera, no está afecto al impuesto municipal sobre ingresos y tampoco al impuesto de matrícula anual, esos ingresos. El costo de venta, naturalmente, que va a ser un gasto no deducible porque está relacionado con un ingreso no gravable, perdón. Y de igual manera, estos gastos de venta, que son retenciones y comisiones, como está asociado a un ingreso no gravable del IR, de la renta de actividades económicas, entonces sería también un gasto no deducible. Eso para términos fiscales. Para términos NIF, ¿verdad? Tengo que hacer otro movimiento, llevarlo al inventario ya de productos terminados ya para comercializarse, o más bien puedo hacer, ¿verdad? Lo puedo hacer de manera directa también, lo saco al costo del valor razonable que tiene, ¿verdad? Contra el costo de venta, pero claro, va a ser mayor. Recuerde que yo fui aumentando el valor razonable, ¿ya? ¿Qué es lo que debo de tener cuidado? De que los ingresos que yo tuve por aumento en el valor razonable, esos son ingresos no gravables del IR. Que los ingresos que van a tributar realmente están relacionados con los 3.225.000 de mi venta. Y que también la parte del costo, suponiendo que no hago uso de este sistema de bolsa, el que sea deducible va a ser únicamente el costo que para términos fiscales es permitido por la ley, que es el método de costo. Ya, ya por el tiempo pues no me da, pero en el archivo que les voy a pasar pues ahí se los voy a terminar, ¿verdad? Porque ya en la parte de la venta para términos NIF, ya, y aquí pues lo tenemos para términos fiscales. Pero la diferencia viene siendo el costo de venta. Recuerden que el costo que tiene el activo biológico revaluado es mayor que el costo a través del método fiscal. Pero por eso es que hacemos la conciliación fiscal. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, chicos, sobre esto. Comentario, ¿se comprendió, Moisés? Que Moisés tenía ahí pues la idea, pues como les decía al inicio, ¿verdad? Intercambiar y conocimiento, pues para mí siempre los aportes de ustedes son muy importantes porque eso me ayuda pues siempre a motivarme, a prepararme en cada sesión, ¿verdad? Entonces no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, chicos. Vamos a ver por acá. Yo dije que al final iba a hacer unas preguntitas, ¿verdad? Alexander Torres, ¿está por ahí, Alexander? Tenemos también ahí Alexander. ¿Alguna pregunta, Alexander, en relación a esto? Miren, fíjense que al que hiciera un comentario, ¿verdad? Alguna pregunta, sí va a ganar un porcentaje muy significativo del próximo. Bueno, hay varios cursos que vamos a tener, pero le daríamos a escoger, ¿verdad? Viene uno de seguridad social,
viene uno de auditoría fiscal y viene uno de auditoría de impuestos de aduana, impuesto a la importación. Entonces digo yo, bueno, el premiado va a ser el que haga alguna pregunta al final, ¿verdad? O alguna observación. Ya, no se lo quisieron ganar. Gilbert. Dice Alexander, con respecto a las pérdidas que se integran. Bueno, recuerden que las pérdidas las tenemos que ir controlando, ¿verdad? Si esta pérdida bajo NIF no tiene ninguna reversión, porque a lo mejor el valor razonable más bien disminuyó, entonces vamos a tener siempre pérdida. En ese caso, fíjense bien, es importante tomar en cuenta que esa pérdida es un gasto no deducible, ¿ya? Porque la realidad fiscal la vamos a ver en términos fiscales. Pero en este caso quedó en cero la pérdida, porque al aumentar el valor razonable del bien posterior al reconocimiento inicial, se compensa lo que es el aumento, el ingreso, con la pérdida que teníamos. Entonces hay un efecto siempre positivo, pero no del 100% de la diferencia que teníamos al final. Yusmeri, ok. Dice Yusmeri, sería excelente un curso de sección 29 impuesto a la ganancia. Lo vamos a tomar en cuenta, Yusmeri. Claro que sí. Y es interesante ese curso porque además del tratamiento fiscal y contable se toman en cuenta toditas las secciones, ¿verdad? Y eso nos ayuda a reforzar instrumentos financieros, arrendamiento, propiedad, planta y equipo. Entonces ya lo hemos hecho, pero como ahí tenemos una planificación, pues vamos a tomarlo en cuenta, pues a ver cómo está la demanda y lo vamos a ofertar posiblemente más adelante. Ya. Bueno, chicos. Una pregunta. Ajá. Gilbert. Sí, mi pregunta es, no sé si es que no escuché bien, pero bueno, mi pregunta es pasada. Cuando uno hace la partida doble de, digamos, un bien, yo sé que se aumenta activo y se acredita otro ingreso, pero ese otro ingreso se le aplica al IR o no. Pero ¿a cuál tipo de transacción? Sí, es que depende. Si me dice una transacción específica, yo le puedo apoyar. Porque, digamos, bueno, póngale una empresa que su función es vender y comprar, digamos, no sé, carro, pero algunas veces se le friega un tele, entonces ellos venden ese tele y ya tienen ellos ese monto a favor de la empresa. Ellos logran adquirir un monto, pues. Es correcto, venden el televisor, ¿verdad?, por debajo del valor que tenía el valor del libro. Ya. Así es. Entonces hay otros ingresos. Eso sí está afecto a una retención definitiva por ganancia de capital. Ya, pero no es el IR de la... Sí, no es el IR de renta de actividades económicas, sí. Porque el ingreso gravable por el IR de renta de actividad económica son los ingresos por la actividad principal que tiene la empresa, para la cual fue constituida. Pero cuando ya tenemos ese tipo de ingresos que se desprende la empresa de su activo, ¿verdad?, está afecto a una retención definitiva como ganancia de capital. Ya, entonces hay que analizar bien la transacción, el tipo de bien, ¿verdad? Si hay que inscribirlo en una oficina pública, hay un tipo de retención, ¿verdad? Dependiendo del tipo de bien, hay una alícuota, un porcentaje correspondiente a esa retención definitiva. Ah, ok. Gracias, profe. Claro que sí, para servirle. Bueno, muchachos, para mí ha sido un placer compartir un poco con ustedes, ¿verdad? Espero que haya sido de mucho provecho. Siempre el objetivo de la academia, pues, aportar a la profesión. Y yo los felicito, pues, a todos los que estuvieron participando. Pero yo los felicito porque siempre están en mente a fortalecer, ¿verdad?, estos conocimientos de esta profesión tan bonita como es la contabilidad, y siempre, pues, relacionado también con la parte tributaria. Buenas noches entonces a todos, y pues nos vemos
en el siguiente webinar o en el siguiente curso, ¿verdad? Que tengamos la oportunidad que Dios nos dé, pues, de encontrarnos por ahí.